Bendiciones hermanos, le damos las gracias al Señor y en esta ocasión estaremos hablando de el diluvio, el primer juicio universal. Y esta se encuentra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 6, versículos 5 al 22, y también estaremos utilizando el capítulo 7, versículo 1 al 24, combinado con el Evangelio de Mateo, el capítulo 24 del 37 al 39 y la carta, la segunda del apóstol Pedro en el capítulo 3, versículos 5 al 7. El pensamiento central indica que el arca es una prueba del amor de Dios y el diluvio es una demostración de su justicia. Es por eso que cuando hablamos de esa manera podemos entonces señalar, como dice Hebreos 11:7, que por la fe Noé preparó el arca en que su casa se salvase y se fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hay una serie de objetivos que vamos a tomar en consideración a través de este análisis y es cómo entender mejor el amor de Dios en medio de su justicia, cómo sentir más compasión por los que se pierden por su incredulidad y cómo estar dispuestos a poner una práctica en las instrucciones que Dios otorga. Teniendo esto en claro, podemos entonces entrar a la lectura de los versículos en la cual iniciamos con Génesis capítulo 6, versículo 5 y también estaremos utilizando el capítulo 7, versículos 17 y hasta el 24. Ahora bien, es importante que entendamos lo siguiente. Vamos a ver entonces aquí a través de la lectura que Dios espera con amor y paciencia que nos volvamos a Él. Pero llega un momento en que su justicia tiene que manifestarse. Iniciamos la lectura y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la tierra o de la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces en el versículo 14 indica, hazte un arca de madera de gofer. Harás aposento en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud y de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Una ventana harás al arca y acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado. Y le harás piso bajo y segundo y tercero. Y señala en el capítulo 7, versículo 17 al 24 lo siguiente, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Hay tres aspectos que vamos a tomar en consideración y es, número uno, las razones para el juicio del diluvio que menciona el capítulo 6 de Génesis. Específicamente estaremos concentrados en los versículos 5 al 8, pero también estaremos hablando del arca y el plan de salvación, en donde lo podemos ver en el capítulo 6 de este mismo libro, en el versículo 9 y 13, y vamos a ver la realidad y enseñanzas de el diluvio, tomando en consideración el capítulo 7 de Génesis, la carta del apóstol Pedro, su segunda del capítulo 3, y al evangelista Mateo en el capítulo 24. Es importante que entendamos que el diluvio de Noé ha sido un tema de constante investigación y de múltiples definiciones.
lo que no aceptan los datos históricos de la Biblia de inspiración divina han dicho que la narración del diluvio de Génesis que habla en 6 y el capítulo 8 es una versión hebrea de la leyenda conocida como la del Gigamés. Este es un relato asirio-babilónico que se encuentra en las tablas de barro conocido que fueron desenterradas en Nínive por el arqueólogo conocido como H. Razan, creo, en el año 1853. Y la tabla del diluvio y muchas otras formaron parte de la biblioteca del rey Asurbanipal, quien reinó en ese periodo en Asiria para el año 669 al 626 a.C. Por eso que la leyenda del Gilgamesh es la más parecida a la narración bíblica, pero está basada en una mitología oriental. Dice el Gilgamesh de que Uruk reinó después del diluvio y que no quería morir. Por eso salió en busca de Utnapishtim, lo que se llama el Noel de Gilgamesh. Este le explicó cómo había escapado del diluvio en un arca y le dijo dónde hallar planta que prolongara la vida. Los que nos creemos, nosotros, los que creemos en la inspiración bíblica, podemos estar seguros de que, número uno, en realidad hubo un diluvio universal. También tenemos claro que muchos pueblos guardaron memoria de ese gran cataclismo, entre las cuales está la del Gilgamesh, la sumeria, la griega y la egipcia y la americana y también la azteca. Y todas estas leyendas son lo que se llaman versiones paganas de un hecho real, pero están contaminadas de elementos politeístas y de factores mitológicos, y su estilo también de carácter fantasioso. Por otra parte, la única versión seria, la única versión confiable es la que se me presenta en Génesis capítulos 6 y 8, porque Dios se lo reveló a Moisés. En Génesis 6 usted va a ver que empieza por descubrir la corrupción del género humano desde Adán hasta Noé. Después de la caída de todos se corrompieron hasta los hijos de Seth. Y esta es la falsa teoría de que los hijos de Dios, los que habla el Génesis capítulo 6, sean ángeles caídos. Ahora, otro aspecto es que si fuera así, estos no podrían ser llamados hijos de Dios. Otro aspecto es que según las enseñanzas de Jesús, como habla Mateo 22:30, los ángeles no se casan. Lo más probable es que estos sean de la línea de Seth y sus antecesores habían caminado con Dios. Ahora, pero ellos empezaron a corromperse y tener matrimonios mixtos con las mujeres impías, las hijas de los hombres, del linaje pagano de Caín. Es por eso que los gigantes, los nefilines que se habla en la Biblia, eran los valientes y guerreros causantes de la violencia de lo que habla el versículo 13. No hijos de los ángeles con mujeres, como enseñan. En esta lección se señala la justicia de Dios en el diluvio, pero también se destaca su amor por medio del arca de Noé. Ahora, hay un aspecto que debemos tener claro, y es la expresión que dice que se arrepintió Jehová. Esto es lo que se llama una expresión de carácter antropomórfico. Escuche bien, ¿por qué? Porque se toma de la experiencia humana. El arrepentimiento de Dios no es como el arrepentimiento del hombre. También cuando dice que le dolió en su corazón, es como un dolor que un padre experimenta cuando tiene que castigar a su hijo porque se ha portado mal. También cuando utiliza el verbo raeré, es decir, voy a destruir barriendo o ahogando con agua. Y por eso que vamos a ver que llama a este hombre conocido como Noé, cuyo nombre significa alivio o descanso. Lo que no sabía era que el descanso vendría después del juicio del diluvio. Es por eso que muchos comparan el pecado con la lepra.
por los estragos que causa en sus víctimas, y sino también porque es altamente contagioso. También tenemos que ver que el pecado es contagioso además de ser hereditario. Con la multiplicación del género humano, el pecado también se propagó. Podemos ver en la escritura que se habla de la familia impía y la familia justa. En el caso la de Caín, cuyos sucesores fueron Enoc, Airad, Mauasel, Matusael y Lemec. Este fue lo que se llama el primer polígamo, es decir, el primer en violar el plan divino de tener una sola mujer. Los hijos de este Lemec o Lamec, de la línea cainita, fueron los que fundaron tres tribus nómadas: Jabal, padre de los ganaderos; Jubal, padre de los músicos; y Tubal Caín, padre de los herreros. Y eso usted lo puede encontrar en el capítulo 4 de Génesis, entre los versículos 16 al 24. Estas tribus formaron una sociedad corrupta, la de Set, cuyos sucesores fueron Enos, Cainán, Maalael, Jared, Enoc, Matusalén y Lamed y Noé. También las tribus fundadas por estos representantes de la línea Seti caminaron con Dios. Y hay que distinguir a Enoc y a Lamed de Caín, como señala en el capítulo 4 de Génesis, los versículos 17 y 18, y Lamed y Set. Como se indicó anteriormente, aún los de la línea setita, los hijos de Dios, se apartaron de Dios. Y lo peor que pudo suceder fue que se mezclaran con las hijas de los hombres y abandonaran los principios morales que aún quedaban en el mundo. Ya cuando nosotros entramos en el capítulo 6 de Génesis, se puede ver lo que se llama el desenfreno de la inmoralidad y la violencia. Usted puede ver también en el capítulo, o mejor dicho, versículo 5, que se dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Esto indica una condición ya arraigada y de carácter intolerable, especialmente cuando especifica que los pensamientos del corazón de los antediluvianos era de continuo solamente hacia el mal. Es por eso que cuando vemos los versículos 6 y 8, las declaraciones que se presentan en el 6 han provocado lo que se llama muchos comentarios teológicos. Y también tenemos que ver que el texto sagrado indica que y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Ahora, la pregunta que surge es: ¿puede arrepentirse Dios en vista de pasajes como Números 23, 19, o como habla primero de Samuel 15, 29, o la carta de Romanos el capítulo 11, 29, o como la carta de Santiago capítulo 1, 17? Pues fíjese, la respuesta solo se puede hallar si entendemos que la expresión hebrea Jinaem tiene lugar en el contexto de los atributos del amor de Dios. Al decir que se arrepintió, se está usando una expresión, y volvemos y repetimos, antropomórfica. Es decir, que se usa una experiencia humana para revelar una experiencia divina. Pero entre una y otra hay mucha diferencia. El humano se arrepiente cuando descubre que ha cometido un error o cuando aprende una verdad nueva, lo cual causa en su mente una modificación. Entonces, lo que conocemos como un cambio de conducta. En cambio, en Dios no sufre ninguna modificación en su persona porque Él es perfecto. El arrepentimiento de Dios, en este caso, tiene que entenderse solamente en relación con su amor hacia las criaturas y la justicia con que Él las gobierna. Lo único que cambia es su relación con el hombre sin que haya en él ninguna alteración. Es por eso que la primera parte del versículo queda lo que se llama explicada de la segunda. Cuando dice, le dolió en su corazón. El dolor de Dios no es una emoción al estilo humano. Su amor es sublime, es incomparable. Así es su dolor cuando el hombre se rebela contra él. Es como un padre que se le lamenta por la mala conducta de sus hijos, al cual, aunque ama, tiene que entonces disciplinarlo. Es por eso que los juicios que construirá en la expresión raer o raspar hasta el fondo
o también lo que se conoce como barrer totalmente a los seres vivientes sobre la faz de la tierra. ¿Sabe? Y hay dos cosas que sobresalen. Dios no cambia su propósito, sino solo su administración, y el dolor de su amor sobrepasa al de su ira, por lo cual Él escoge a un hombre que estaba viviendo contrario a la conducta de la población de ese lugar, que era Noé, quien el cual halló gracia ante sus ojos. Y es por eso que podemos ver entonces cómo en los versículos 9 al 13, cuando la del linaje de Seth engendra a su primer hijo, tenía ya 182 años. El nombre de su hijo fue Noé, en la cual significa alivio. Y es por eso que así se vislumbra lo que se llama la esperanza de un cambio por el cual Dios aliviará al mundo de tanta corrupción. En el versículo 9 se dice que Noé era un varón justo, perfecto en su generación. Esto significa que practicaba una vida recta en medio de una generación corrupta y vil. Y como una ampliación de este testimonio se indica que caminó con Dios. Entonces, Dios siempre prepara los instrumentos para que ha de usar para testimonio de gracia en la época o en la sociedad que está depravada. Y en este caso, Noé había sido seleccionado. Es por eso que la mención de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, como se menciona en el versículo 10, no es incidental. Dios acabaría con la humanidad pecadora, pero antes había escogido a una familia justa que daría inicio a una nueva generación. Esto, lo que podemos ver aquí, ilustra el llamamiento que se hace hoy a través de la iglesia a una generación de redimidos. En el versículo 11 se señalan dos hechos importantes. Se corrompió la tierra delante de Dios, que ese fue el desenfreno moral que empezó con la poligamia de Lamec, Cainita, y la maldad de sus descendencias. Y la crisis lo que hizo fue agudizar cuando el linaje setita se mezcló con los impíos. Ahora, el segundo aspecto es que estaba la tierra llena de violencia. Y esta es una alusión a los conflictos que tuvieron lugar entre las tribus bajo los famosos Nefilim, entiéndase los gigantes o guerreros. Por todo eso, Dios entonces comunicó a Noé cuando dice: he decidido el fin de todo ser, como dice el versículo 13. Pero eso mismo señala este hombre como el instrumento por el cual Dios iba a manifestar su salvación. Ahora, cuando entramos a los versículos 14 al 17, vemos que cuando Jehová decidió el fin de todo ser humano, también aprovechó los medios para salvar a Noé y a su familia. Los únicos que tuvieron fe en la palabra, entiéndase lo que Dios había declarado. El arca de Noé es símbolo de gracia salvadora. También podemos ver que sus dimensiones se dan claramente en este pasaje y nos demuestran cómo la dirección y el poder de Dios, más la obediencia del creyente, bastan para la realización aún de las obras más asombrosas. El arca, que era también conocido en hebreo como el Té, era una enorme caja de madera de gofer, una madera resinosa como el ciprés. Sus dimensiones eran de unos 135 metros de largo y unos 22 de ancho, y también hacían de este enorme depósito flotante con una capacidad de unas 43.300 toneladas. Es por eso que en el versículo 14 se instruyó a Noé para que se preparara aposento dentro del arca. También debía cubrirla con brea, una sustancia asfáltica que la haría impermeable. La ventana dejaría entonces entrar la luz y aire, y sus tres pisos, como versión del versículo 16, darían lugar a los humanos y a los animales. No se nos da, escuche bien,
todos los detalles, pero el arca fue suficiente para lo que Dios se propuso preservar. Ahora, la pregunta es cuánto tiempo duró su construcción. Algunos piensan que los 120 años que habla Génesis 6:3 corresponden al tiempo que esperó la paciencia divina en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Ahora, aunque esto parece un periodo muy largo, otros creen que 120 años fue el límite de vida que Dios fijaría al hombre después del diluvio. Ya no viviría tanto como los prediluvianos. Sea como fuere, durante todo el tiempo de construcción, dice que Noé sirvió como pregonero de la justicia que anunciaba el juicio de Dios contra el pecado. Ahora, cuando vamos a los versículos 18 al 22, encontramos que Dios tiene un plan de salvación y lo ha venido desarrollando paso a paso. Y cuando el hombre pecó, Él le anunció un medio de redención. Ahora que estaba a punto de destruir la humanidad, contaba con Noé para demostrar su gracia salvadora. Pero hay que destacar que Jehová es el Dios del pacto con los hombres cuando dice estableceré mi pacto contigo. Entonces, aquí en el versículo 18 vemos que somos beneficiarios de un nuevo pacto, sellado con la sangre del Hijo de Dios. Y cuando se dice que Noé y los suyos tuvieron que construir el arca, Dios no les dio un arca ya hecha porque quería que ellos hicieran su parte. Nosotros somos salvos por la fe, pero tenemos que obedecer y servir. Noé y su familia tuvieron que apropiarse de la salvación y es por eso que Dios le ordenó a Noé que entrara en el arca él y sus hijos y su mujer. Y es por eso que también los familiares, si no hubieran entrado, habrían terminado como los demás. Hoy, el arca de la salvación constituye ser el evangelio, pero hay mucha gente que no quiere entrar. Unos porque no pueden creer, otros porque no quieren dejar de pecar. Ahora, Dios nos dejará sin provisiones a la nueva generación. Escuche bien, Él no dejará sin provisiones a la nueva generación. Y es por eso que usted va a notar que en el versículo 19-20, Dios instruyó a Noé para que pusiera en el arca una pareja de cada especie de las aves, de las bestias y de todo reptil. En el versículo 21 se le ordena almacenar provisiones para el tiempo que estuvieron dentro del arca, que en total fue 1 año y 10 días. Ahora, luego de haber mencionado esto, tenemos que ver lo que se llama la realidad de la enseñanza del diluvio. Y es por eso que ahí, cuando vamos al capítulo 7 de Génesis, la historia del diluvio es conocida para todo creyente. Noé había pasado muchos años preparando el arca y por fin Dios le dio lo que se llama una semana para que entrara al arca con su familia, los animales, y para entonces ya Noé tenía 600 años de edad. Con fe y obediencia cumplió al pie de la letra las órdenes de Dios. Y dice la escritura, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Algunos ven el versículo 11 del capítulo 7 de Génesis que el Mabul o el diluvio fue causado por dos fenómenos. Que fueron rotas las fuentes del gran abismo como un maremoto o un destape de las corrientes del Golfo Pérsico, o las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entiéndase, la lluvia de 40 días. Ahora, cuando Dios le cerró la puerta, como dice el versículo 16 del capítulo 7, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra, mientras eso estaba sucediendo con el arca, tenemos que imaginar la angustia de todos los que por años se habían reído de la obra de Noé. Ahora querían entrar, pero por la puerta, pero ya no podían entrar porque estaba cerrada. Ahora la pregunta es, ¿no es esta una enseñanza para los que tienen un poco o para que tienen un poco el llamado del Evangelio hoy? El agua subió a unos 8 metros por encima de los montes más altos. Así
murió, dice la Escritura, toda carne. Y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida. El diluvio duró 40 días, pero prevalecieron las aguas sobre la tierra. Luego, en el transcurso de otros 150 días, las aguas decrecieron. Entonces, cuando vemos aquí, cuando dice que las aguas decrecieron, el arca reposó sobre los montes de Ararat. Eso es en Armenia, hoy conocido como un territorio ruso. Pero no fue sino hasta los 377 días de estar en el arca cuando todos salieron para iniciar una nueva vida. Y es por eso que Jesús no solo corroboró el diluvio en su sermón apocalíptico, cuando lo vemos en Mateo 24, versículos 37 al 39. También que es un tipo profético del juicio futuro. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los versículos 38 y 39 habló de los pecados de los antediluvianos, que estaban comiendo y bebiendo, y entiéndase en glotonería y en borrachera, casándose y dándose en casamiento, en orgías y carnalidad. No entendieron hasta que vino el diluvio. Entonces entorpecieron, entonces también convirtieron en escrudidad su conducta y se los llevó a todos. Ahora, la venida del Hijo del Hombre está a las puertas. Las maldades que señaló Jesús y muchas que abundan en el mundo hoy, la inmoralidad sexual, el consumo de toda clase de droga, el aumento del crimen, la violencia política, la ambición por el dinero, las prácticas ocultistas y la apostasía espiritual. Esto puede anunciarse como que el juicio y la destrucción de Dios es de manifestarse pronto. El apóstol Pedro interpretó en términos de carácter escatológico el diluvio de Noé. Por eso es que muchos preguntan dónde está la promesa del advenimiento. Estos ignoran voluntariamente porque la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. El mundo de entonces pereció anegado en agua por la maldad del ser humano y la severidad del juicio divino. Esta es una prueba de que Dios ha de castigar al mundo, pero no traerá otro diluvio sobre la tierra. Él prometió, entiéndase Dios, y puso como señal un arco en las nubes para que nosotros nos diéramos cuenta de algo. La profecía de Pedro indica que los cielos y la tierra que existían ahora están reservados para la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Por eso los cristianos debemos imitar a Noé como pregonero de la justicia y de la salvación de Dios por Jesucristo. Es por eso que podemos decir a manera de resumen que a través de este análisis Dios tolera al hombre y espera con paciencia que éste se vuelva a él. Pero llega un momento en que su justicia tiene que manifestarse frente a su amor. Los prediluvianos se corrompieron y se llenaron de violencia y rebelión contra Dios. Hasta las tribus de los hijos de Dios se mezclaron con los impíos y se dejaron llevar por sus pasiones. Esto causó profundo dolor y decidió entonces Dios destruir a la humanidad por medio de un diluvio. Sin embargo, Dios decidió también salvar a Noé y su familia por medio del arca, tipo de la iglesia de Jesucristo en un mundo pecador. El preparar el arca pregonó la justicia de Dios y esto es un ejemplo para cada creyente. Y es por eso que debemos anunciar el juicio de Dios, pero también su salvación. Noé y los suyos trabajaron en el arca. Nosotros debemos ocuparnos en nuestra salvación, con temor, con temblor. Ellos esperaron en el arca 377 días, lo cual constituye ser el ejemplo de confianza y firmeza de la palabra de Dios. La enseñanza escatológica del diluvio se presenta en el sermón de Jesús. La depravación humana que se vive hoy es peor que la del mundo de Noé. Pero según el apóstol Pedro, el juicio futuro ya no será agua, sino fuego. El juicio de Dios se acerca. Por lo tanto, tenemos que estar preparados. Bendiciones.